Continuamos en diálogo abierto, queridos amigos, en Radio Nacional del Perú. Como ustedes saben, este es un programa plural y hacemos no el esfuerzo, sino la dinámica para que Radio Nacional, que es la primera emisora del Estado, sea una radio al servicio de todos los peruanos. Esta emisora, a partir de su relanzamiento, está desarrollando toda una programación básicamente plural, democrática, donde todos los peruanos tengan la oportunidad de expresar sus ideas, intercambiar nuestros puntos de vista. Ese es precisamente el sentido de la democracia que nosotros practicamos, para que de alguna u otra manera esta educación democrática que se va gestando de a pocos realmente se confirme y se consolide a lo largo de los tiempos. No somos una emisora que aplaude todo, ni que reniega de todo. Somos una emisora que está al servicio del país. Y por eso queremos ser siempre plurales, y lo hemos demostrado a lo largo de estos 4 meses que tenemos en la etapa de relanzamiento de Radio Nacional, en armonía con TV Perú, que es nuestro hermano mayor en el Instituto de Radio y Televisión del Perú. Bien, amigos. Derechos humanos. Y derechos humanos es un tema que a lo largo de estos últimos tiempos se ha convertido en el tema central del debate político, en muchos casos relacionados con violación a los derechos humanos. Hoy hay un presidente, un expresidente que está preso, precisamente condenado a 25 años de cárcel por no haber tomado medidas contra aquellos grupos de personas desalmadas o fuera digamos, del control como agente del Estado por parte de las autoridades, y que cometieron realmente crímenes de lesa humanidad. Si no nos comprometemos con los derechos humanos, el avance de estos derechos será siempre frenado por las circunstancias. Por eso el compromiso de todos los ciudadanos es con los derechos humanos. Respetemos el derecho de nuestro prójimo, respetemos las ideas ajenas, respetemos todo lo que significa la convivencia democrática, porque de esa manera las futuras generaciones tendrán precisamente el derecho, no solo a expresarse, sino el derecho a vivir en paz en nuestro país. Rocío Silva Santisteban es una persona bastante joven, pero con mucha experiencia en defensa de derechos humanos, y ocupa el cargo de secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y la hemos invitado para hablar de varios temas relacionados con su especialidad, y básicamente está en función esta invitación a todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos tiempos, y que ha generado, como ustedes saben, sentimientos encontrados, opiniones divididas y hasta posiciones recalcitrantes, por decirlo de alguna manera. La doctora Rocío Silva Sánchez está aquí en nuestros estudios, en Radio Nacional. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Alberto. Y bueno, sí, felicitaciones por estos 4 meses de Radio Nacional, de relanzamiento. A mí la radio me fascina y siempre he pensado que Radio Nacional es un instrumento importante para poder comunicarnos entre todos los peruanos. Claro que sí. Bueno, doctora Silva Santisteban, el tema que hace unos minutos he visto por televisión, la denuncia que va a hacer el fiscal de la Nación respecto a un caso que ocurrió, ¿no? Se ha encontrado nuevamente estos asuntos, estas denuncias de ejecuciones y cosas por el estilo. Esto es en la localidad, creo, de Huancavelica, me parece. Ah, ya. No lo he visto. Ya. Hay una denuncia que se ha formulado. ¿Soro se llama la zona? Ah, Soros, ya, la zona de Soros, sí. Bueno, en efecto, claro. Es de Sendero. ¿No? Es de Sendero, sí, es de Sendero. Bueno, en efecto, creo que en esos momentos hay varias situaciones en Ayacucho, Huancavelica, que todavía no se han aclarado, ¿no? Hay varios casos bastante duros. Uno de ellos es este caso de Soros, que está trabajando el Comiset, que también es una ONG que forma parte de la red de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que yo represento.
Y bueno, justamente ayer, en el día de ayer, han estado ahí en Soros el viceministro de Derechos Humanos, creo, y algunas otras autoridades para eh, formular, digamos, visibilizar este tema de las matanzas también que ha producido Sendero Luminoso en varios lugares, ¿no? De hecho, Comiset fue una de las instituciones que sacó adelante el caso de Lucanamarca, que es, digamos, el más conocido, pero también hay otros casos, ¿no? Y uno de ellos, aparte del de Soros, es el caso de un expreso de la muerte que salió de una localidad cerca de Nazca para llegar a Ayacucho, que fue, digamos, tomado por un grupo de senderistas y en el recorrido, digamos, de un lado hacia otro fueron asesinando personas, ¿no? Y ese es un caso que todavía no se ha revisado, ¿no? Digamos, pero No se ha está ya, esclarecido. digamos, clarificado como que fue una acción de Sendero Luminoso. Sí, fue de Sendero. Totalmente. Sí, fue de Sendero. Ahora bien, hay muchísimos casos. Por ejemplo, aquí hemos tenido a gente vinculada a derechos humanos que nos han dicho que todavía, por ejemplo, en el Perú hay más de 4.000 fosas clandestinas, ¿no? Sí. Entierros clandestinos de presuntas víctimas. Sí, ¿no? bueno, sí. Nosotros hace poco, el año pasado, recibimos a un alcalde de una zona alta de arriba de Huanta, en Ayacucho, que, bueno, nos trajo el mapa y eso era verdaderamente terrible. Había encontrado 18 fosas comunes. O sea, él, bueno, se habían encontrado pocas al principio, haciendo una como una denuncia, ¿no? Pero bueno, buscando, y finalmente se encontraron 18 fosas comunes que no estaban contempladas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y, doctora, ¿y cuántas personas desaparecidas? ¿no? Porque 15.000 hay desaparecidos. 15.000 desaparecidos. Sí. Que se supone Eso, bueno, estarían ya fallecidas y enterradas en esas fosas. Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, le hablo de casos emblemáticos, ¿no? El caso del hijo de Angélica Mendoza de Ascarza, mamá Angélica, que es una de las promotoras de derechos humanos en Ayacucho, fue directora de ANFACEP durante muchos años. Y el caso de su hijo es un caso muy llamativo. ¿Por qué? Porque a él lo detienen, lo llevan a la base de Los Cabitos y él logra, de su puño y letra, escribirle una nota a su mamá diciéndole: tráeme un abogado, estoy bien. No te preocupes, mamita. Tres palabras, esas palabras nada más. ¿Ese documento lo escribe dónde? En la cárcel. En la cárcel. O sea, detenido ahí en Los Cabitos. Ah, no Entonces, era una cárcel, era simplemente un cuartel. Era un cuartel, perdón, era un cuartel, no era una cárcel, era un cuartel. Estaba detenido ahí en Los Cabitos y entonces se filtra ese. Eso sucedía en el 80 y temprano, ¿no? En el 83, o sea, 82. En la época de... Sí, exactamente. Bueno, ya está desaparecido. Claro, o sea, nunca más se volvió a saber de él, ¿no? Digamos, nunca más se volvió a saber de él. El general Noel está muerto y este joven desaparecido. Sí. Y a Noel ya no se le puede, digamos, juzgar porque estaba muerto. No, a Noel no, pues, pero a los responsables, a otros de los responsables sí, ¿no? Que son los responsables directos. directos. ¿Y han sido denunciados esos responsables? Sí, ahorita se está llevando a cabo el famoso caso de los Cabitos en Ayacucho. ¿Cuántos restos humanos se encontraron? ¿De cuántas Bueno, personas? en estos momentos se han encontrado aproximadamente, o sea, en estos momentos hay como aproximadamente 300 restos que están ya en la institución de medicina legal en Ayacucho. 300 restos de 300 cuerpos, o en total restos así. No se sabe exactamente, no se sabe O exactamente. sea, ahora, han encontrado osamentas sí, y cosas exacto, así. Y todas estas están clasificadas, sí. ¿Esto se encontró en dónde? ¿En los jardines, en los patios, en dónde? En la zona denominada La Hoya de los Cabitos, que es en el patio prácticamente, ¿no? O sea, las personas ingresaban interrogadas, maltratadas y torturadas, asesinadas y quemadas. Pero quemadas. ya, o sea, la existencia de los cuerpos pone evidencia que ahí ocurrieron esos hechos. Sí, por supuesto, sí. Ahora, sí, definitivamente. habría que determinar en qué momento, porque... Ahí pasa una cosa increíble, ¿no? Y que eso yo lo he recibido, digamos, estas denuncias ya de parte de varios fiscales, ¿no? Y es que en esos momentos no hay presupuesto para los reactivos químicos para poder hacer el trabajo de los antropólogos forenses, ¿no? Entonces, antier, si más no me equivoco, la ministra de Justicia ya ha destinado una parte del dinero de reparaciones para que vayan directamente
a estos reactivos químicos, gracias a la buena gestión de la congresista Reactivos Marisol Pérez químicos Tello. que, digamos... Para el ADN, para la ubicación del para el ADN, que ADN, son muy ya, caros, ya, ¿no? ya. Entonces, ese es el problema. O sea, se tienen los restos y eso también es algo que, digamos, desde la profesionalidad de los antropólogos forenses se ve desde una perspectiva, pero desde la, digamos, afectividad de las víctimas y de los familiares se ve desde otra perspectiva. Ahora, Me refiero a restos metidos en cajas, que son restos de tus familiares, sí, ¿no? he visto eso y me parece realmente, o sea, Por eso, muy, muy penoso e indignante, que no solo por lo que ha ocurrido, sino porque finalmente esos seres humanos que murieron en forma violenta no han tenido una sepultura adecuada. sí, ¿no es cierto? exactamente. Y usted sabe lo importante que es para los familiares, sobre todo para las mamás que ya tienen... Mire, el promedio de edad de las mamás de ANFASEP es de 80 años. Del caso de la Cantuta, ¿cuántos cuerpos están desaparecidos? En estos momentos, o sea, hay De los 11. de los que 4 no se han encontrado No se han nunca. encontrado nunca. Sí. Y no hay referencias. Entre ellos, ninguna por referencia. ejemplo, el hijo de Raida Cóndor, ¿no? El joven Amaro Cóndor. Él, bueno, no se han encontrado los restos, pero se han encontrado las llaves. No, sí, recordará, bueno, ¿no? pero Recordará. las llaves no va a pues, paliar o sea, de ninguna manera. No, definitivamente, ¿cierto? ¿no? Definitivamente. Lo que sí se comprueba con las llaves es que efectivamente fueron secuestrados. Exactamente. O sea, eso está claro. Sí, o sea, y además que ya él fue ese uno tema ya ni se discute porque los propios victimarios ya han se admitido han su allanado. responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, exactamente. No me refiero a eso, sino que me refiero a que, bueno, sí, en efecto, si encontraron las llaves de ese joven es porque ese joven está desaparecido. Y ese es uno de los temas. Fíjese, en el caso Santa, que fue el asesinato de varios campesinos de la zona del Santa, cerca de Chimbote, se han encontrado los restos el año pasado, después de prácticamente 17 años. Pero por versión de los propios criminales. No. Entonces, ¿Sabe cómo se localizaron? Porque un arqueólogo estaba haciendo unas mediciones y encontró los restos. Y ese arqueólogo le pasó la voz a la policía, y la policía, que ya sabía que los familiares estaban años de años buscando los restos, fueron a ver y le pasaron la voz a los familiares y los familiares fueron. Los criminales no dijeron nada de eso. Nunca dijeron nada. Es más, dieron Pero ellos pistas están falsas. condenados por lo del Santa también. Sí, por supuesto. Entonces, y Fujimori también. Sí, exactamente. Pero Fujimori no está condenado por lo del Santa. Sí, está condenado por el Santa también. ¿En qué momento? Sí, en la Cantuta es, o sea, el proceso es Cantuta, Barrios Altos, Santa y Pedro secuestro. Yauri. Y Pedro Sí, es por eso. Sí. Bueno, esa parte no la sabía. En fin. Ahora, a propósito de Fujimori, se ha discutido mucho este tema del indulto humanitario, se ha, digamos, desbaratado montones de situaciones que supuestamente tenían que haber seguido un trámite regular, ¿no? Se han aparecido fotos, se ha denunciado que vive en buenas condiciones, se denuncia a la ministra responde, es decir, finalmente se ha embrollado el tema al punto que yo me imagino que políticamente, porque esto hay que verlo desde el punto de vista político, definitivamente. Ha sido un expresidente, va a ser bien difícil que con todo ese escenario que el presidente Humala, digamos, termine resolviendo un indulto humanitario, porque hay demasiadas cosas complejas, porque ya se ha puesto en evidencia que él no está en una cárcel confinado, sin luz ni nada por el estilo, sino que está en un ambiente aparentemente exclusivo, por no decir una cárcel dorada, exclusivo, a diferencia de otros reos. Entonces, ahí va a ser difícil, por lo menos ese aspecto va a ser difícil. No, yo creo, está bien, yo creo, Alberto, también, al igual que usted, que ese no es solo un tema jurídico, ¿no? Es un tema político y se tiene que analizar dentro de esa perspectiva. Yo estuve conversando el día jueves con algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario por otros temas que nos preocupaban a nosotros en la coordinadora. Y bueno, precisamente uno de los temas fue el tema jurídico y ellos lo veían, el del tema del indulto, lo veían desde una perspectiva muy jurídica, pero yo digo, bueno, pero el indulto definitivamente se tiene que plantear, digamos, desde un alcance político. Y yo creo que desde la perspectiva de la familia Alberto Fujimori se han cometido muchos errores, ¿no? Porque lo que se debió de hacer fue
no darle tanto espacio mediático a esto, ¿no? Claro, lo que pasa es que ayer el editorial, no sé si usted leyó el Comercio, ¿no? Que decía que a Sí. Kenji le salió el tiro por la culata, ¿no? Sí, lo mismo, que con el mismo título también escribió Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Y sí, pues en efecto, ¿no? Se debió de tener más cuidado, no se debió digamos, de plantear esto como una campaña mediática. Bueno, lo que ¿Comparte sucede es que usted es que un ese tema tema... tiene que ver, obviamente, como ha dicho no solo la ministra, sino otros funcionarios y otras personas ajenas incluso al proceso, que dicen que aquellos que quisieron, incluso señalan a Raffo, ¿no? A Carlos Raffo, de haber intentado hacer Sí, un manejo ha propagandístico sido un del grave tema, error. afecta la dignidad de cualquier persona que haya perdido su libertad. O sea, no estamos hablando solo de Fujimori, aquellos que utilizan el tema carcelario, ¿no es cierto?, que de todo este asunto y muestran a la lengua, no sé, las condiciones terribles de lo que es una enfermedad, cualquiera que ésta sea, afectan la dignidad de la persona, ¿no? Eso no lo han medido, digamos, en Sí, este caso sí, los bueno, fujimoristas. sí, en efecto, ¿no? Yo creo que ahí han habido discusiones internas seguramente y bueno, ganó esta propuesta de darle más espacio a lo mediático y ha sido un error garrafal. ¿Por qué pasaría si, digamos, ya el tema entra a un proceso? Porque no es posible que los peruanos estemos discutiendo dos temas, por El encima in- de toda la agenda de grandes problemas nacionales que tenemos, que es el que son indulto Movadef Movadef, sí. y Fujimori. Es decir, no salimos de eso hace ya casi un mes. Entonces, eso uno se pregunta, oye, ¿a qué Sí, nivel estamos llegando cuando eso ya tiene que darse una solución dentro de las leyes, ¿no? Dentro de las sí. normas? Bueno, es en efecto, ¿no? Yo cada vez, bueno, como usted me imagino, me llama mucho la atención todos estos procesos mediáticos, ¿no? Y lo que sucede es que ahora los medios, verdaderamente, después de toda la crisis de los medios de los 90, están en una posición demasiado polarizante, ¿no? Demasiado polarizante. Pero ¿no O será que sea, la explicación, doctora Rocío, que los medios, con excepciones, no todos, pero los medios han entrado a un terreno bastante pantanoso, esto de, ¿no?, de hacer denuncias permanentes? Cada palabra que dice alguien ya le saca sí, un titular, una portada. Entonces se ha creado una odiosidad ahí sistemática, ¿no? Porque sí, todo el mundo odia a todo el mundo en el Perú. sí. Entonces, y los medios han sustituido, han reemplazado prácticamente la estructura de los partidos políticos. Porque quienes sacan denuncias, quienes sacan comentarios, quienes sacan análisis, todo respecto a la situación de coyuntura política, son los medios, y la clase política se suma a los medios Sí. para el coro, Yo digamos. creo que la clase política le hace demasiado caso a los medios. Y eso también me Pero es que no tiene refiero, argumentos la clase política de pronto. no Claro. sé, yo creo que sí tienen Ha sido argumentos y... desvalijada mentalmente la clase política, ¿no? bueno, a mí me preocupa mucho que la clase política y sobre todo funcionarios del Estado tengan tan presentes los medios de comunicación. Me preocupa mucho, de verdad. Pero ¿acaso Porque no hay, es parte de la democracia que los medios sí, por supuesto que sí, tengan un pero rol por supuesto que sí, pero el rol que están cumpliendo hoy en día ciertos medios de comunicación, la mayoría, la verdad, incluso el diario El Comercio, ¿no? Que antes se suponía que era, digamos, más ponderado? ponderado, ahora vemos dentro del mismo diario El Comercio que hay dos líneas, ¿no? Que hay dos líneas, la línea de lunes a viernes y la línea de sábado y domingo. Entonces eso también a mí me parece Bueno, preocupante, ¿no? para el conocimiento del público, cuando la doctora habla así, efectivamente, yo cuando leo el periódico El Comercio, que es el decano de la prensa nacional, entonces empiezo a leer los editoriales, empiezo a ver el enfoque de la portada, por ejemplo, y de lunes a viernes tiene una orientación propiamente distinta, ¿no? Digo, distinta, incluso hasta el editorial, porque hoy el editorial de la señora Meyer, mira, que se fija una posición, ¿no es cierto?, respecto al Movadef, y dice que los estudiantes que están vinculados al Movadef o al terrorismo no tienen por qué recibir financiamiento de nosotros los ciudadanos, dicen, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pagarle los estudios en las universidades? Ah, Lo dicen claramente, está en el editorial acá, ¿no? ya, Entonces, y claro. luego la otra parte, pues la del director, ¿no? Que parece que como que... Yo Lo que no pasa quiero es entrar en que, juicio de claro, valor con mis hay colegas dos periodistas, direcciones, ¿no? pero Hay dos evidentemente direcciones. bueno, de pronto es la democracia, pues que hay que No, aplicarla, ¿no? bueno, claro, sí, pero bueno, se extraña pues Alejandro Miro Quesada, el viejo, ¿no? Se le extraña en todo Sí, caso. sí. Bueno, en relación con eso, lo que sí creo y me parece fundamental es que hay toda una agenda que no entra en los medios, no solamente que esté en Lima, sino en la agenda de provincias.
Y eso es bien importante y a mí me parece que en ese sentido, digamos, la cadena de Radio Nacional y de televisión peruana tienen que estar ahí, o sea, y sí están palpando, ¿no? Sí están palpando lo que está sucediendo en el Cusco, lo que está sucediendo en Cajamarca, lo que sucede en Arequipa y el malestar de la población. Por eso es que de pronto alguien dice, wow, o sea, ¿cómo es que aparece el baguazo, por decir? O sea, el baguazo, si alguien hubiera hecho un seguimiento, si un medio de comunicación centrado en Lima hubiera hecho un seguimiento serio de lo que estaba sucediendo No terminaba en la masacre. No terminaba en la masacre, el baguazo. No, bueno, no terminaba en la masacre o por lo menos se hubiera podido entender de qué manera suceden estas cosas. Entonces lo que yo digo es lo siguiente, o sea, no puedes saltar a la palestra un tema de provincia cuando no se entiende exactamente qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, lo que pasó en Tayacaja, ¿no? Se decía, pero ¿cómo es posible que se estén peleando por una universidad? Y no se trata de eso, se trata de un sistema muy complejo, ¿no? Para poder Muy entender complejo. mejor a nuestro país, que es bien difícil. Mira, yo tengo 42 años de periodista, casi la mayor parte dedicado digamos, a la prensa internacional, pero siguiendo de cerca la evolución de nuestro país y muy de cerca, es obviamente, el Perú es un país muy difícil de gobernar, usted lo sabe, muy difícil de gobernar. Muy complejo, por supuesto. Y la contribución que nosotros estamos haciendo ya ahora mismo en Radio Nacional, estamos integrando periodistas graduados, una es quechua hablante, que ustedes la podrán disfrutar ya dentro de muy pocos días, y una periodista graduada también en San Marcos de origen aguaruna. Sí. De tal suerte que nosotros somos el primer medio que vamos a tener justamente en el ámbito de la necesaria inclusión social a periodistas bilingües, tanto en español como en castellano como en quechua o aymara o lenguas nativas. Que son, bueno, eso me parece excelente, ¿no? Realmente. Eso ya lo hemos implementado, estamos a punto, ya es el lunes probablemente ya esté al aire nuestra colega, la primera en este caso, la quechua hablante. Pero en fin, en el caso Movadef, antes que se me pase, ustedes no están de acuerdo como coordinadora con el indulto a Fujimori. No, O sea, no. ahí está el asunto ni cerrado. Ni amnistía ni indulto. Indulto. Sí, ni amnistía ni indulto. O sea, él debe cumplir Pero a ver, sus 25 un momentito. años. No. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es del indulto en estas condiciones. Ah, ¿no? ya. Pero, o sea, si él tiene un problema serio de enfermedad, por supuesto, que se agrave. O sea, no tiene, ninguna persona tiene por qué morir en la cárcel. Correcto. O sea, si porque está, ustedes son básicamente eso defensores nosotros de derechos humanos y defendemos los derechos humanos de todos. Claro. Fujimori ¿no? actuó, yo les puedo contar que cuando Fujimori fue elegido, yo me reunía con Fujimori, yo era presidente de la prensa extranjera, y me reunía con Fujimori. Y Fujimori fue, no solo, en un comienzo ni siquiera sabía cómo llegar a la prensa, tanto así que a veces me llamaba para preguntar, ¿cómo hago ahora para hablar con la prensa extranjera? Por favor, oriénteme, ¿cómo hago? ¿No? Mire, se lo cuento para que el público lo sepa, no sabía, hasta que lamentablemente se acercó a Fujimori un sujeto llamado Vladimiro Montesinos. Sí, pues. Lo contaminó, lo llevó a los pasos perdidos de su propia, ¿no es cierto?, proyección política, y dio un salto al vacío el 5 de abril de 92. Hoy está pagando ese salto al vacío. Sí, pues, ¿no es cierto? Está en la cárcel. Entonces, ese es el gran tema. Y por otro lado, nosotros no tenemos por qué perdonar nada, porque la impunidad es lo peor que puede ocurrir en un país. Exactamente, la impunidad no permite la reconciliación. Así es, no permite. Entonces, si uno dice, no, que si la impunidad y todo lo demás, no a la impunidad, porque si no, la historia se repetirá. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Respecto al tema Movadef, tenemos pocos minutos. ¿Qué hacer con la gente Movadef? Bueno, yo creo... Ya aclaró nuestro amigo Salomón Lerner, ya aclaró, ¿no es cierto?, que él había dicho. Eso ha sido un error, ¿verdad? Sí, un error fuerte, porque Salomón Lerner es una persona muy importante en este país y es un líder de opinión. Entonces, bueno, yo creo que ahora hay un asunto fundamental. No podemos victimizarlos. Y si se da la ley del negacionismo, y en eso yo sí discrepo con el doctor Juan Jiménez, sería más bien la posibilidad de victimizar aún mucho más a los miembros de Movadef. A mí lo que me parece fundamental, importante, trascendente, es poder dar una batalla por la memoria. Y lo que ha sucedido en los años anteriores, digamos, ha sido que a pesar del informe de la Comisión de la Verdad, han habido
tantos, digamos, voceríos en contra de este informe, que puede tener, o sea, yo también tengo, digamos, mis críticas, pero críticas constructivas junto con el informe y junto con la necesidad de decir que tenemos que mirar hacia el pasado, que tenemos que revisar lo que ha sucedido y que tenemos que entender qué es lo que ha pasado ahí. No se puede solamente decir que el Sendero Luminoso fueron unos loquitos. No fue así. O sea, fue un proceso sumamente complejo que comenzó como ahora está sucediendo en las universidades. Yo soy sanmarquina y de verdad que yo lamento lo que yo estudié en San Marcos en los 80 y sé lo que es eso. Y sé que mis compañeros hayan muerto y lo que significó para nosotros como estudiantes universitarios la presencia de Sendero dentro de la universidad. Y eso no lo podríamos, no lo podemos volver a permitir. Yo creo que hoy en día los estudiantes universitarios y los propios jóvenes de San Marcos, también soy profesora universitaria, tienen mucha conciencia de lo que tienen que hacer y la batalla que tienen que dar. Y la batalla es una batalla de las ideas también. Y en eso sí tenemos que estar bien claros. Y uno de los asuntos claros es que no se puede, digamos, optar por la violencia para tratar de crear justicia social. Eso no tiene ningún sentido. Totalmente de acuerdo, doctora Rocío Silva Santisteban. Ella ha tenido la experiencia, ella es bastante joven, pero ha tenido la experiencia. No tanto. Yo hice un seguimiento, como ustedes seguramente recordarán, en ese conjunto de periodistas denominados senderólogos de aquella época. Y yo recuerdo que por intentar ser senderólogo, el año 89 me hicieron un reglaje de los senderos luminosos que me obligó a salir del país. El presidente García me llamó a Buenos Aires cuando yo ya había llevado a proteger a mi familia y les conté la vez pasada, creo, algunos detalles. Es muy duro tener que recibir información de que una persona va a ser eliminada en las próximas 72 horas, como me lo transmitió el señor John Hamilton, en ese momento consejero político de la Embajada de los Estados Unidos, cuando Alexander Watson era embajador, y me dijo: tienes que protegerte o te protegemos nosotros. Pero como yo no voy en busca de auxilio ni de los norteamericanos ni de nadie, decidí hablar con mi empresa, empresa italiana obviamente, y evacué rápidamente, protegiendo a mi familia, y estuve varios meses fuera, casi en una especie de autoexilio, ¿no? Y después, como dice ella, estas experiencias enseñan, tuve que afrontar 2 ataques del MRTA, que me llevó justamente a estar en el juicio para esclarecer esos ataques que hizo Víctor Polay contra mi persona, y que bien, no sé, las cosas, la historia seguro las escribirá, pero en defensa de nuestras libertades como periodistas y como ciudadanos y como defensores de derechos humanos, tenemos que estar absolutamente en contra de cualquier manifestación de terror, venga de grupos subversivos y terroristas como de agentes del Estado. En cualquier caso, hay que respetar la vida y hay que hacerla con firmeza.